Bienvenidos a un nuevo tema sobre corriente eléctrica y circuitos eléctricos. En esta ocasión abordaremos arreglo de resistores. Esto es de importancia sobre todo a aquellos que diseñan circuitos o en alguna aplicación necesitan un valor específico de una resistencia eléctrica. Es decir, no podemos ir a la tienda y comprar cualquier valor de resistores. Los valores de los resistores están estandarizados, pero se pueden hacer arreglos para obtener un valor específico. Vamos a analizar inicialmente los resistores conectados en paralelo. Y por facilidad vamos a considerar dos resistores en paralelo, R1 y R2. ¿Cuál es la propiedad de estos resistores? Bueno, están conectados a la misma diferencia de potencial. Entre los puntos A y B, la misma diferencia de potencial para ambos resistores, para R1 y para R2. Las corrientes que pasan a través de cada resistor, la suma de ellas es la misma a la entrada y a la salida de la red que forman esos dos resistores. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B podemos simbolizarla por V. La corriente en cada resistor I1 a través de R1, I2 a través de R2. Y por la ley de Ohm vimos que I1 es igual a V entre R1 e I2 es igual a V entre R2. Bien, el otro concepto importante aquí es el resistor equivalente. Vamos a encontrar un resistor que sustituya a esos dos conectados en paralelo. ¿Qué significa eso? Un resistor que, conectado a la misma diferencia de potencial, permita el paso de una corriente igual a la del arreglo. Resistencia equivalente. Ahí esquematizamos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. La diferencia de potencial a la que está sometida esa resistencia equivalente es la misma que la del arreglo y la corriente que pasa a través de ella es la misma que la del arreglo. De nuevo, la corriente es la diferencia de potencial entre A y B dividido entre el resistor equivalente o la resistencia del resistor equivalente. Entonces, basta con igualar esas dos corrientes, la del arreglo, que es V sobre R1 más V sobre R2, y la del resistor equivalente, V entre R equivalente. Entonces tenemos esa expresión donde la diferencia de potencial es la misma para todos los términos de esa ecuación. Y sencillamente tenemos para el arreglo que el inverso del resistor equivalente es igual a la suma de los inversos de los resistores que componen el arreglo. Bien, pero nosotros queremos conocer la resistencia del resistor equivalente. Entonces haríamos que el resistor equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Aquí lo hemos hecho para dos resistores, pero eso se puede generalizar para un número cualquiera de resistores y expresamos esa expresión de esa manera. 1 entre R equivalente es igual a la suma en N de 1 sobre R sub N. Otro arreglo sencillo es los resistores conectados en serie. Aquí tenemos ahora R1 y R2 conectados en serie. La corriente que pasa por los dos resistores es la misma y la diferencia de potencial entre A y B vemos que es la suma de las diferencias de potencial en cada uno de los resistores. Esas son, digamos, las propiedades que presenta este arreglo. VAB es igual a V sub 1, la diferencia de potencial en el resistor 1, más V sub 2, la diferencia de potencial en el resistor 2, y la suma de los dos diferencias de potencial I por R1 más I por R2. De nuevo, buscamos un resistor que sustituya a ese arreglo.
que a la misma diferencia de potencial permita el paso de la misma corriente. Y para el resistor equivalente podemos escribir V igual a I por R equivalente. Ahora podemos igualar las diferencias de potencial en el resistor equivalente y en el arreglo de los dos resistores en serie R1 y R2. Si hacemos eso, observemos las dos expresiones para V, la que tenemos aquí y la que tenemos allá a la izquierda. Obtendremos la siguiente expresión. 1 por I por R equivalente es igual a I por R1 más I por R2. La corriente es la misma, tanto en el arreglo como en el resistor equivalente. Y el resistor equivalente para dos resistores en serie es la suma de las resistencias de cada uno de los resistores. De nuevo, esto lo podemos generalizar para cualquier número de resistores y escribir que R equivalente es la suma en N de R sub N. Observemos que este resistor equivalente no es un resistor real. Los resistores reales son R1 y R2. Al hacer la combinación, se obtiene la resistencia equivalente de la combinación, que alguien puede necesitar para un divisor de voltaje, un divisor de corriente o para una aplicación determinada. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos ese arreglo de tres resistores. Observemos a R1 con R2 en paralelo y el paralelo de R1 y R2 en serie con R3. Vamos a encontrar el resistor equivalente de todo el arreglo. Y además, si entre los puntos A y B se conecta una batería de 12 volts, vamos a encontrar la corriente que pasa por el resistor R1. Supongamos que R1 es 4.6 ohms, R2 es 3.5 ohms y R3 es 2.8 ohms. Bueno, como podrán observar, primero vamos a hallar un equivalente entre R1 y R2 que están en paralelo. Ese equivalente estará en serie con R3 y luego encontraremos un equivalente entre esos dos que quedan en serie. Esto sería el equivalente entre R1 y 2 que están en paralelo en serie con el resistor R3. Entonces encontramos el equivalente entre 1 y 2. Para dos resistores, el inverso de la suma de los inversos se reduce al producto entre la suma. Esa es una operación. Bueno, ahí presentamos el resistor equivalente de el arreglo completo. R1, 2, 3. Bien, como decía, R1, 2, el equivalente de los resistores en paralelo, para dos resistores se reduce al producto entre la suma. Eso lo pueden verificar, es decir, el inverso de la suma de los inversos. Y ese resultado, con los datos proporcionados al inicio, es de 2.0 ohms. Ahora, R1, 2 sumado a R3, con los datos obtenidos, R1, 2 más R3 es 4.8 ohms. Ese es el resistor equivalente del arreglo completo. Bien, ahora vamos a encontrar la corriente a través de todo el arreglo, porque sabemos que entre los extremos del arreglo conectamos la batería de 12 volts. Entonces, tendríamos que la corriente a través de todo el arreglo es 12 volts entre 4.8 ohms. Eso está dando aproximadamente 2.5 amperes. Ahora vamos a ir como de regreso, el inverso, en un camino inverso, a revisar los resistores por separado. Vamos a encontrar con la corriente conocida
que pasa a través de esos dos resistores, el equivalente del paralelo 1 y 2 y también R3, las diferencias de potencial para cada uno de esos resistores. Podemos hacerlo. Para la diferencia de potencial entre los extremos del resistor 1,2 es I por R12 de la ley de Ohm. Eso me estaría dando 5.0 volts con los datos proporcionados de las resistencias y de R12 que encontramos que es 2 ohms. Bien, con la diferencia de potencial entre 1 y 2 voy a revisar el arreglo paralelo allá entre R1 y R2. Puedo encontrar la corriente que pasa a través de R1 y la corriente que pasa a través de R2, con la diferencia de potencial que es la misma para ambos resistores. Bueno, me piden que encuentre únicamente la corriente a través de R1. Entonces, de nuevo con la ley de Ohm, I1 es V12, que es 5 volts, entre R1, que es ya el dato proporcionado al inicio, y eso tiene un valor de 1.1 amperes. Si encontramos la corriente a través de R2, debemos de verificar que la suma de I1 a través de a través de R1 y a través de R2 da la misma corriente que pasa a través de R3. Eso pues le queda al estudiante para verificarlo. Como R1 es 4.6 ohms, ahí el dato que vamos a sustituir acá para obtener 1.2 amperes, P12 es 5 volts. 5 volts entre 4.6 obtenemos 1 amperes. Y allá está indicada la corriente pues esquemáticamente que pasa a través de I1. Los ejemplos aquí pues son muy sencillos para introducirnos en ese tema de arreglo de resistores. Gracias por tu atención. Vamos a volver con otro tema muy interesante sobre circuitos de mallas múltiples.